descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La primera mitad del capítulo 6 de Apocalipsis que estudiamos en la lección anterior trata sobre lo que empieza a suceder en la tierra cuando el Cordero, en el cielo, comienza a abrir los 7 sellos del rollo secreto que su Padre le entregó, después de abrir los primeros 4 sellos, uno tras otro. Los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios mandan un caballo y su jinete a que salgan a crear guerra y matanza entre la humanidad. Cada caballo y jinete está asociado de alguna manera con un ser viviente en particular. ¿Cuál es la conexión? Eso no está bien definido. Al examinar la redacción, puede que solo sea una forma poética de mostrar la participación de los 4 seres vivientes como agentes de Dios, o podría ser que, en algún sentido, cada uno de los 4 seres vivientes estuviera a cargo de uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, que fueron enviados con una descripción de la catástrofe que iban a causar. El primer caballo es de color blanco y lo monta un jinete que lleva una corona y un arco. Y mencionamos que hay mucho desacuerdo en el cristianismo sobre la identidad y el propósito de este jinete. Algunos lo identifican como Cristo, otros como el anticristo. Algunos dicen que este jinete sale a luchar contra el mal, y otros consideran que sale a causar el mal. La verdad es que ambos lados del debate tienen cierta razón. Dicho esto, al observar el propósito general de los 4 jinetes, ciertamente no es hacer el bien. Entre los eruditos bíblicos que declaran que los próximos 3 jinetes son de naturaleza satánica, también hay quienes quieren separar del grupo al primer jinete, el del caballo blanco, para afirmar que este es bueno y los otros son malos. No hay mucho en este pasaje que justifique esa conclusión, y tal vez solo se trate de un intento de sesgar la información revelada para validar una posición predeterminada sobre el asunto. Claramente los 4 jinetes fueron enviados como un grupo para actuar como un grupo, y a cada uno se le asignó una tarea diferente. Pero el objetivo general es sembrar el mal y la discordia entre la humanidad. El segundo caballo es de color rojo, y al que lo monta se le dio la autoridad para acabar con la paz que existiera en la tierra. El tercer caballo es de color negro. Su jinete lleva una balanza que simboliza el comercio. Refiere la idea de una hambruna a nivel mundial, en la que los alimentos escasean y son, por lo tanto, más caros. Parece que los alimentos de la cesta básica, el trigo y la cebada, son los artículos más afectados, porque el aceite, es decir, el aceite de oliva, y la producción de vino parecen haber sobrevivido a la peste. El aceite y el vino son representativos de los artículos de lujo. Por tanto, la idea es que, mientras que el hombre promedio y su familia se ven muy afectados, los ricos y la élite pueden soportar las malas condiciones con bastante facilidad. ¿Por qué Dios permitiría que los ricos prosperaran y que sufrieran los pobres? Porque esto probablemente causará una tremenda guerra de clases. Y la justicia social se convertirá en la consigna. El cuarto caballo es el caballo pálido, aunque una traducción más correcta es el caballo verde. Su color denota su condición enfermiza. Al que lo monta se le dan 2 nombres, muerte y Hades, o mejor dicho, muerte y Sheol, es decir, muerte y tumba.
Por tanto, la muerte y sus secuelas han de estallar en todo el mundo a gran escala. En el capítulo 6, verso 8, dice que a través de la guerra, el hambre, la plaga e incluso ataques de fieras salvajes causados por estos 4 jinetes, una cuarta parte de los habitantes del planeta morirá. Sin embargo, es muy poco probable que esto ocurra de manera proporcional. Creo que podemos especular un poco sobre cómo pasará esto. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es cómo es que los ataques de animales salvajes provocarán muchas muertes. Es algo difícil de imaginar en esta era moderna. ¿Es algo meramente simbólico? ¿O una posibilidad antigua que ahora pasaríamos por alto? No lo creo. Ya estamos viendo los efectos del crecimiento de centros de población humana en los hábitats naturales de los animales salvajes. Con frecuencia oímos hablar de osos hurgando en botes de basura en las zonas suburbanas, coyotes vagando por zonas residenciales, elefantes que llegan a ciudades y pueblos de la India y África y matan a los aldeanos. Y en lugares como Alaska, el número de enfrentamientos entre alces y humanos está en aumento. Así como los humanos padecerán cuando escasee el alimento, por alguna calamidad, los animales salvajes también resultarán afectados e irán a donde tengan que ir y harán lo que tengan que hacer para sobrevivir. Los humanos y los animales salvajes se convertirán repentinamente en competidores por el suministro limitado de alimentos. Y los resultados serán inevitables. Naturalmente, los países del tercer mundo y sus grandes poblaciones de gente pobre, que vive siempre al borde de la inanición, serían los más vulnerables y los primeros en verse gravemente afectados. Los que vivimos en Occidente, quizás seríamos los menos afectados, porque nuestra riqueza, tecnología, programas gubernamentales de derechos y la ciencia y los sistemas eficientes de distribución de alimentos mitigarían el daño. Sin embargo, como ya lo vemos en nuestro tiempo, cualquier tipo de escasez o percepción de desventaja o incluso desacuerdo político dentro de la sociedad es visto como una gran injusticia y agravio contra ciertos grupos de personas. Y actualmente no hay que esforzarse mucho para desencadenar protestas descontroladas y violencia callejera. Pero cuando la supervivencia en sí se convierte en la causa, la ira, el miedo y el resentimiento se transforman en pánico, anarquía e incluso guerra civil. Los gobiernos caen y surgen otros nuevos en esos momentos. Generalmente, con un hombre fuerte al mando, que promete libertar a las masas de su difícil situación si le entregan el poder total solo a él. La Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más reciente de esto, ya que los tiempos difíciles llevaron al surgimiento de Hitler y Mussolini, y en muchos sentidos el mundo todavía está lidiando con las secuelas de ese tiempo. Estos 4 juicios de Dios enviados al mundo, que hemos leído en Apocalipsis 6, versos 1 al 8, son apenas los primeros 4 de un total de 21 juicios que encontraremos en los próximos capítulos. En breve veremos un cambio en el carácter y la naturaleza de estos juicios, si es que podemos llamarlos así, una vez que se abre el 5º sello. Y en el cristianismo no hay consenso sobre los primeros 4 juicios. ¿Son la ira sobrenatural de Dios? ¿O son simbólicos de otra cosa? ¿O si tal vez no deberían considerarse como juicios? En mi opinión,
Dado que los 4 jinetes del Apocalipsis son espíritus y no seres físicos reales, y dado que son de naturaleza malvada y no piadosos, lo que tenemos no es una calamidad causada sobrenaturalmente, como el fuego cósmico enviado por Dios, que destruyó Sodoma, sino que es un mal causado por humanos sobre otros humanos, que aumenta debido a la creciente influencia satánica, y a que la humanidad se aleja cada vez más de la influencia divina. Yo sostengo que la mayor parte de esta influencia satánica tampoco es de tipo sobrenatural, sino que la humanidad permite o incluso se deleita en una descontrolada inclinación al mal. La codicia, la avaricia, la búsqueda de placer y beneficio personal y la necedad resultante pueden ocasionar daños al medio ambiente, el mal uso de las tierras y recursos naturales, en maneras que conducen a la escasez y a la pestilencia, y finalmente al hambre. Eso es lo que creo que significan estos 4 jinetes, o los primeros 4 juicios. No es que estas mismas calamidades no hubiesen ocurrido en épocas pasadas, ya han ocurrido, pero su nivel de gravedad aumentará exponencialmente, de tal manera que llevará a la población humana a un punto de quiebre. No me pondré a darles una larga lista de ejemplos, ni ofreceré mis propias imágenes apocalípticas creativas, pero un ejemplo vivo y muy real de lo que puede suceder está bien cerca de los estadounidenses, y hablo de la nación de Haití. Los haitianos, en su pobreza, ignorancia y necesidad de sobrevivir, prácticamente han destruido su tierra y su medio ambiente. Ellos y los que buscan aprovecharse de esa población analfabeta y desesperada han despojado las laderas de su vegetación, lo que ha hecho que la escorrentía de la lluvia arrastre la capa vegetal del suelo hacia el océano. Ahora tienen menos tierra cultivable, con un suelo más pobre que nunca, y no pueden cultivar alimento suficiente para mantener a la población. No hay métodos viables para recuperar esos suelos. El suelo rico en nutrientes ahora cubre las arenas del área costera y ha destruido algunas de las mejores zonas de pesca y recolección de almejas, por lo que es más difícil la actividad pesquera y hay menos vida marina que en años pasados. Los sistemas de alcantarillado son casi inexistentes y los desechos humanos causan enfermedades. El suministro de agua es insuficiente y está contaminado. Los haitianos solo pueden sobrevivir con la ayuda masiva y continua de Occidente. Si esta llegara a suspenderse, una gran parte de la población moriría de hambre. Ahora, imaginen esto que les acabo de describir a una escala casi global. Cada país inmerso en una lucha por cultivar lo suficiente para alimentar al menos a su propia gente, y ni pensar en tener un excedente para venderlo a otros países. Por tanto, la naturaleza subyacente de lo que representan los 4 jinetes tiene más que ver con lo que yo llamaría tribulación y menos que ver con la ira de Dios. Aunque la línea entre ambas en Apocalipsis es un poco difusa. Veamos ahora lo que pasa al abrir el 5º sello y cómo cambia el carácter y la naturaleza de lo que es revelado respecto a los primeros 4 sellos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 a partir del verso 9. Está en la página 1538 en la Biblia Completa Judía. Apocalipsis 6, verso 9.
Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios, es decir, por dar testimonio. Clamaban a gran voz: Soberano Señor, Jakadosh y verdadero, ¿cuánto tiempo pasará antes de que juzgues a los que moran en la tierra y vengues nuestra sangre? A cada uno se le dio una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos que serían asesinados como ellos lo habían sido. Luego vi cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio que se usa en el luto, y toda la luna se volvió de color rojo sangre. Las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como la higuera deja caer sus higos al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, todos, esclavos y libres, se escondieron en cuevas y entre las rocas de los montes, y decían a los montes y las rocas: caigan sobre nosotros y escóndannos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá permanecer en pie? Así como vimos en el capítulo 5, respecto a las criaturas en el cielo, y la descripción de la sala del trono de Dios en el cielo, también en el capítulo 6, respecto a las almas martirizadas bajo el altar celestial de Dios, debemos tomar esta información en un contexto decididamente judío. Si no, el sentido de la misma desaparece, o puede ser alegorizado a casi cualquier cosa que la imaginación sea capaz de concebir. En el capítulo 5, vimos, por ejemplo, cómo las piedras de colores usadas para describir al que estaba sentado en el trono coincidían exactamente con los colores de las piedras preciosas tribales del primero y el último en nacer de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, y también cómo el color de las piedras preciosas de la cuarta tribu, de donde vino el Mesías, coincidía con el color del arco iris que estaba sobre el trono de Dios. También se nos dio la imagen de los 24 ancianos que tienen arpas y cuencos ante el Señor, y esto coincide con los rituales terrenales de las 24 divisiones de sacerdotes y levitas que usaban arpas y cuencos en el templo de Jerusalén. Con ese entendimiento, finalmente podemos captar la estrecha conexión entre la descripción que se nos da del salón del trono celestial e Israel. Así que ahora en el capítulo 6, según la visión de Juan al abrir el quinto sello, también encontramos imágenes judías, pero de un tipo diferente. El verso 9 dice que cuando se abrió el quinto sello, Juan se dio cuenta de las almas de los mártires que murieron por su fe y vivían bajo el altar del templo celestial. Toda esta escena resulta extraña y casi fuera de lugar, hasta que recurrimos a los sabios judíos. Parece ser que la idea de que los justos muertos y los mártires israelitas estaban enterrados bajo el altar o del trono celestial de Dios ya estaba bien afianzada en el judaísmo. Y por eso la encontramos en esta visión. Un rabino del siglo II, Natán ha-Bavli, escribió esto: Jakadosh, bendito sea, tomó el alma de Moisés y la guardó bajo el trono de gloria. No solo el alma de Moisés está guardada bajo el trono de gloria, sino que las almas de los justos también están allí. En Avot di Rabbi Natán 26 leemos: Rabí Akiva solía decir, el que está enterrado bajo el altar es como si estuviera enterrado bajo el trono de la gloria. Shabbat 152b habla de que las almas de los justos muertos son preservadas bajo el trono de gloria. En Deuteronomio Rabá 11:10, Dios le dice a Moisés que lo elevaría al cielo más alto y lo haría morar bajo el propio trono de gloria de Dios, rodeado de querubines, serafines y un número incalculable de ángeles. Por tanto, a Juan se le está dando una visión
que incorpora la comprensión judía estándar para su época. El punto es que la noción de las almas de los mártires creyentes, enterradas bajo el trono de gloria en el cielo, no era una idea nueva cristiana, dada a Juan por Dios. Era una idea judía ya establecida y, naturalmente, la referencia desde la perspectiva de Juan sería a los creyentes mesiánicos judíos que habían muerto por su fe. ¿Podría esto incluir a creyentes gentiles también? ¿A cristianos, por así decirlo? Tal vez. Pero eso no coincide mucho con lo que hemos aprendido hasta ahora, ni coincide con lo que leeremos cuando lleguemos a uno de los capítulos más famosos de Apocalipsis, el capítulo 7. Las almas debajo del altar hacen una pregunta que a menudo hacen las personas en la Biblia. Y admito que yo mismo se lo he preguntado a Dios en más de una ocasión, y estoy seguro de que ustedes también. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más pasará? ¿Cuánto más? Preguntan las almas de los mártires, para que su sangre sea vengada. ¿Cuándo es que Dios vengará su sangre y juzgará a las personas malvadas en la tierra que los asesinaron? Salmo 82:2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, favoreciendo a los impíos? Salmo 94:3. ¿Hasta cuándo los impíos, Adonai? ¿Hasta cuándo los impíos triunfarán? Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la hierba del campo? Los animales salvajes y las aves son consumidos por la maldad de los que moran allí. Porque dicen, Él no verá cómo terminamos. Entonces la pregunta que hacen las almas de los mártires debajo del altar no es más que una continuación de la misma pregunta que los profetas y los reyes habían estado haciendo durante siglos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Dios finalmente detenga no solo la maldad, sino que juzgue a los malvados y los condene? Cuando los mártires le piden a Dios que vengue su sangre, esto generalmente hace sonar las alarmas en los cristianos, porque se supone que todos los actos de venganza representan una mentalidad y un comportamiento anticristianos. Por lo general, para calmar a los cristianos que se angustian con eso, oímos palabras desde el púlpito explicando que solo Dios puede vengarse con justicia, porque los humanos no pueden. Se deduce entonces que debe ser incorrecto castigar a los criminales y está muy mal ejecutar a los asesinos, porque esa es una forma de venganza que solo Dios puede infligir. Permítanme aclarar estas cosas. Hay un gran abismo entre la justicia, tal como la define Dios, y lo que nos hace sentir ofendidos y querer una retribución cuando somos insultados o engañados. Lo que los mártires están pidiendo es que Dios desempeñe el papel bíblico del Goel Ha'adam, el vengador de la sangre. El capítulo 9 de Génesis es fundamental para la comprensión de este principio divino del vengador de la sangre. Allí leemos en los versos 5 y 6, «Ciertamente pediré cuentas por la sangre de sus vidas, la exigiré de todo animal y de todo ser humano. Pediré a cada ser humano que rinda cuentas de la vida de su prójimo. El que derrame sangre humana, por un ser humano su propia sangre será derramada, porque Dios hizo a los seres humanos a su imagen». La gran pregunta es, por supuesto, ¿exactamente quién está autorizado para quitarle la vida al asesino? En tiempos del Génesis, no había fuerzas policiales y la justicia generalmente se manejaba dentro de la familia. Más tarde, a medida que la sociedad humana evolucionó en ciudades y gobiernos organizados,
se inventaron otros sistemas para impartir tal justicia, y uno de esos sistemas incluía el papel legítimo del Goel Ha'adam, el vengador de la sangre. Pero hay que plantear otra pregunta. ¿Todos los asesinatos deben ser vengados? La respuesta es que solo se puede vengar el asesinato que no es justificable. Por ejemplo, matar en defensa propia es justificable y no debe haber venganza. Matar al enemigo en la guerra es justificable y no debe haber venganza. Matar a un ladrón que entra en tu casa en medio de la noche es justificable. Matar a alguien por hacerte enojar no es justificable. Matar a alguien por robarte no es justificable. En Éxodo 21 se establecen algunas de las condiciones para distinguir la muerte justificable y la que no es justificable, y los diferentes niveles de muertes no justificables: homicidio involuntario, a diferencia del homicidio premeditado, y cada uno amerita penas diferentes. Éxodo 21, versos 12 al 19. El que ataque a una persona y le cause la muerte debe ser ejecutado. Si no fue premeditado, sino un acto de Dios, entonces te designaré un lugar al que éste pueda huir. Pero si alguien mata voluntariamente a otro, tras planearlo deliberadamente, lo sacarás incluso de mi altar y será ejecutado. El que ataque a su padre o a su madre debe ser ejecutado. El que secuestre a alguien debe ser ejecutado, sea que lo haya vendido o que la persona aún se halle en su poder. El que maldiga a su padre o a su madre debe ser ejecutado. Si dos personas se pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y éste no muere, pero guarda cama, si se recupera como para poder caminar afuera, aunque sea con un bastón, el atacante será absuelto y solo deberá compensarlo por su tiempo perdido y cuidarlo hasta que se recupere por completo. Por tanto, la creencia moderna, entre muchos cristianos, de que la pena de muerte por asesinato es una costumbre bárbara y que eso terminó con Cristo, es simplemente falsa. Dios generalmente espera una vida por otra vida, siempre y cuando ese homicidio no era justificable. El asesinato de mártires creyentes, por definición, no es justificable. Un judío o un gentil que profesa su fe en Cristo y es asesinado solo por esa razón, es un asesinato no justificable según lo que dice Dios. Esos mártires que están bajo el trono de gloria de Dios o su altar, solo están pidiendo lo que es correcto y legal ante los ojos de Dios, y se les dice que pronto se les hará justicia. En lecciones anteriores, he hablado sobre el Islam, un sistema de creencias que yo caracterizo como la religión de los creyentes anticristo. También hablaré de esto en lo referente a los mártires y la venganza, ya que el Islam ha resurgido en nuestro tiempo como una fuerza significativa. Para el Islam, un mártir es un musulmán que muere en el proceso de matar a alguien de otra religión o incluso a alguien de una secta que se opone al Islam. Los terroristas islámicos que entran en hoteles, pizzerías y embajadas y se inmolan mientras les quitan la vida a muchos otros, son vistos en el Islam como mártires dignos de admiración. A los mártires se les ofrece un lugar especial en el cielo islámico por sus actos asesinos, y sus compañeros musulmanes los glorifican en la tierra. La Biblia no aceptaría ese comportamiento de un adorador de Dios. Y de hecho, considera a esta persona como un asesino digno del castigo más severo. En el Islam, matar en venganza suele asociarse con lo que llaman perder la cara.
Ciertamente el Islam tiene un sistema de justicia penal que castiga a los perpetradores hasta con la pena de muerte, pero el homicidio en el Islam suele ser un medio para convertir la vergüenza en honor. La vergüenza y el honor conforman un sistema de estatus social que no tiene nada que ver con la actividad criminal. La vergüenza y el honor como sistema social no es algo exclusivo del Islam, y de hecho vemos que esto es practicado por los israelitas en la Biblia. Cristo habló en contra de la venganza que se hace para restaurar el honor de alguien que fue avergonzado en su conocida instrucción de poner la otra mejilla en Mateo 5, 38 y 39. Así que los mártires bajo el trono de Dios solo están pidiendo que las leyes de Dios sobre el asesinato se apliquen en el cielo. Esto no significa necesariamente que no se hiciera justicia en la tierra. Sin duda, para algunos creyentes no fue así, y quizás para unos pocos sí lo fue. Pero cuando se trata del pecado, recordemos que siempre hay un doble riesgo involucrado. Está el castigo civil que una persona pudiera recibir de un gobierno humano en la tierra. Y por otro lado, está lo que esa persona puede recibir cuando muera y sea juzgada por Dios. Podemos hablar de pagar la deuda de uno con la sociedad. Pero eso es aparte de la deuda que le debemos a Dios por nuestro pecado. El tiempo en prisión no retribuye lo que le debemos a Dios. Esa deuda no ha sido saldada y sigue estando pendiente hasta que confesemos, nos arrepintamos y le entreguemos nuestra vida al Mesías. A las almas de los mártires se les dio una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más por la justicia. La túnica blanca indica pureza absoluta. Pero como se trata de mártires, también puede tomarse como una recompensa por perseverar en su fe hasta la muerte. Las túnicas blancas, por tanto, nos dan la certeza de que las almas de estos mártires son creyentes, porque solo los creyentes en Cristo están tan purificados como para merecer una túnica blanca. La idea de esperar más tiempo es una figura retórica, porque en el cielo no existe el tiempo. Entonces la idea es que deben pasar algunas cosas en la tierra antes de que Dios comience a ejercer su venganza en nombre de los mártires. Sin embargo, lo que podría asustarnos un poco, y con razón, es lo siguiente. El resto del verso 11 dice que la espera tiene mucho que ver con ser pacientes hasta que se alcance el número total de mártires. Y como sabemos que el martirio de los cristianos nunca termina, especialmente en el Medio Oriente y en ciertas partes de África, y sabemos que las profecías bíblicas dicen que el mundo arremeterá con fuerza contra los creyentes, a medida que se acercan los tiempos finales, entonces, amigos, pronto estaremos en la mira. Quizás nosotros no, pero sí nuestros hijos o nietos. Pero eso vendrá. Podemos pensar que la fidelidad hasta la muerte significa no desanimarnos si nos enfermamos y morimos. Yo creo que esa exhortación tiene más que ver con la persecución y el martirio, que con las aflicciones que sufren todos los humanos en un momento u otro. Me imagino que Juan pensó que la espera de esos mártires sería muy corta. Y esto plantea otro problema. Si hemos de suponer que las almas de los mártires están conscientes de los 4 jinetes del Apocalipsis y de su efecto en el planeta Tierra, y si realmente hay una secuencia cronológica
en lo que estamos viendo, según la cual primero se envían los 4 jinetes y después de eso, los mártires bajo el altar suplican a Dios por justicia, ya que representan la apertura del 5º sello, quiere decir que el hecho de preguntarle a Dios cuándo es que hará justicia a los asesinatos es un indicativo de que las acciones asociadas a la apertura de los 4 primeros sellos, ellos no las ven como parte del juicio de Dios sobre la humanidad. Y respecto a ese juicio, se les ha dicho que todavía no será y que deben esperar. Si esa suposición es correcta, eso respalda la idea de que tal vez los 4 jinetes representan una mayor tribulación, definida como el trato inhumano del hombre contra su prójimo. Pero no es el juicio de Dios ni el derramamiento de su ira sobrenatural. Pero ahora con el 5º sello, realmente no ocurre nada, excepto que a las almas de los mártires se les dan las túnicas blancas y se les dice que esperen. En otras palabras, parece que los 5 primeros sellos no incluyen el juicio de Dios ni el derramamiento de su ira. J. Massingberg Ford, en sus comentarios sobre el 5º sello, señala que, por trivial que parezca, en algunos aspectos, de hecho, el tema de las almas de los mártires puede ser la clave de todo el capítulo. Esto se debe a que, por un lado, toma en cuenta lo anterior. El cordero martirizado del capítulo 5, con quien se identifican las almas martirizadas. Pero, por otro lado, toma en cuenta lo que viene respecto al número de los sellados y protegidos por Dios y la configuración de los ángeles del capítulo 7. Por un lado, los sellos del capítulo 7 deben verse en el contexto del juicio justo de Dios. Y esto se produce solo después de los trastornos políticos, económicos y sociales causados por los 4 jinetes del Apocalipsis, lo que implica que muchos de los mártires saldrán de esos tiempos turbulentos. Pero estamos entrando en terreno especulativo y no iremos más allá con eso. En el verso 12, el Cordero abre el 6º sello. E inmediatamente hubo un gran terremoto. Esto, por supuesto, parece ser directamente causado por Dios como un juicio. Al mismo tiempo, el sol se oscureció y la luna se puso roja como sangre. Este es el pasaje que instigó la idea de las temidas lunas de sangre. Mucho ruido y pocas nueces, en mi opinión. Luego, las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como una higuera que deja caer sus hojas, y el cielo retrocedió como un pergamino. Se han hecho muchas conjeturas sobre lo que esto podría estar describiendo. Pero una cosa es cierta. Mientras que los 4 jinetes trajeron turbulencia a la sociedad humana, la apertura del 6º sello trae turbulencia a la naturaleza. ¿Estas descripciones son literales o simbólicas? Debemos reconocer que el género literario de Apocalipsis contiene mucho simbolismo. Y por otro lado, no todo es simbólico. Al tratarse de la Biblia, generalmente es mejor tomar en forma literal todo lo que se puede tomar como literal, en su sentido más simple. No veo ninguna razón para entender estas imágenes de la naturaleza siendo violentamente sacudidas como simbólicas. Por una razón, Cristo predijo los terremotos junto con la agitación social. Mateo 24, 7 y 8. Los pueblos pelearán entre sí, las naciones pelearán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto no es más que el comienzo de los dolores de parto. Isaías profetizó sobre el oscurecimiento del sol. De hecho, este verso es una alusión directa a este pasaje de Isaías. Isaías 50, 2 y 3. ¿Por qué no había nadie cuando vine? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso es mi mano muy corta para redimir? ¿Tengo muy poco poder para librar? Con mi reprensión seco el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed.
Yo visto los cielos de negro para el luto y hago de silicio su cobertura. El profeta Joel habló de cambios repentinos aterradores en la luna, junto con otros eventos que, según Apocalipsis, ocurrirán en los días finales. Dice Joel 3:1, «Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de la venida del día de Adonai, grande y terrible. En aquel tiempo, todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen. Como ha prometido Adonai, entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado». Los humanos modernos mirarían al cielo y al ver que suceden estas cosas, pensarían en términos de películas e incluso documentales de ciencia, que dicen que algún día, sin importar lo que haga la humanidad, el sol se quemará, las estrellas explotarán y los meteoros golpearán al indefenso planeta Tierra, provocando una vez más un evento de extinción. Los judíos de la época de Juan pensaban que los disturbios cósmicos a gran escala estaban directamente relacionados con el pecado de la humanidad. Y cuando Juan tuvo esta visión, habría pensado instantáneamente en la enorme cantidad de pecado y sus consecuencias. Resulta que Juan habría tenido razón y nuestra comunidad científica se habría equivocado porque, de hecho, la catástrofe que se describe aquí tiene todo que ver con el juicio y la ira de Dios por los pecados de la humanidad que se han acumulado siglo tras siglo. Debemos darnos cuenta de que aquí se registran 7 fenómenos distintos. Un terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone roja como sangre, las estrellas caen a la tierra, el cielo se enrolla, las montañas y las islas se salen de su lugar, y un pánico global a todo nivel. Y en ese séptimo fenómeno, se dice que 7 clases de personas se verán afectadas. Reyes, gobernantes, generales, gente rica, la élite de los poderosos, esclavos comunes y gente libre común. Por tanto, la idea es que no solo tenemos la completitud, sino también la finalización expresada en esta ráfaga de 7. Que la ira del Cordero y del Señor Dios Todopoderoso no pueda ser soportada por nadie, ni nadie pueda escapar de ella, se debe a que ésta lo abarca todo y es horrible. Juan alude a la descripción gráfica del pánico que hace Oseas en Oseas 10:8. La destrucción vendrá a los lugares altos de Avén, es decir, al pecado de Israel. Espinas y abrojos crecerán sobre sus altares y dirán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. No hay lugar al que puedan correr. No hay dónde esconderse. Esos millones de personas traumatizadas en todo el planeta dicen que es mejor ser aplastado por rocas y terminar con eso, que seguir experimentando el gran día de la furia del Señor. Este es un comentario muy triste para terminar este capítulo, porque se nos dice que, en lugar de que la vasta población mundial de no creyentes, muchos de ellos son nuestros vecinos, amigos y familiares, en lugar de que ellos entren en razón, en medio de lo que se ha vuelto dolorosamente obvio, en lugar de clamar al Dios de Israel en arrepentimiento y pedir misericordia, prefieren morir rápidamente en sus propios términos, para poner fin a su miseria y a su miedo.
Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.